Muy bien, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor estamos pasando unos hermosos momentos. Tanto ayer como en el día de hoy. Yo por lo menos lo he disfrutado. Espero que ustedes también. Damos gloria a Dios por la fidelidad, por su iglesia en este lugar y que más personas a través de los tiempos hasta que el Señor nos venga a buscar y que esperamos que sea lo más pronto posible, pueda la iglesia del Señor Jesucristo seguir predicando la palabra de Dios, mediante la cual más y más personas acá en Liniers, en todo Buenos Aires, puedan pasar de muerte a vida. Es el milagro más grande y debemos estar involucrados en el servicio de este gran propósito. Quiero agradecerles también por haberme participado para esta ocasión. Para nosotros fue un privilegio, un honor poder venir acá, así que muchas gracias, nos hemos sentido muy cómodos también, gracias. Entre ustedes nos vamos con unos kilos de más, hemos venido con unos kilos de más y también nos vamos con unos kilos de más, pero nos hemos sentido realmente en familia. Y damos gracias al Señor. Es nuestro deseo. La iglesia ha estado, Inquilino ha estado y está orando por ustedes y orábamos el jueves, hará 2 o 3 días, para que la palabra de Dios sea de bendición entre ustedes y creo que el Señor está contestando esas plegarias. Así que quiero invitarlos al libro de Deuteronomio en el capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Y dice el versículo 29 también: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Noten que en este versículo debe haber un traspaso. Y qué palabra tan oportuna para el día de hoy, donde nuestro hermano nos hacía reflexionar en las personas que estuvieron, en las personas que están, en las personas que van a venir. Y tiene que haber un traspaso. En este traspaso generacional, la fe también tiene que ir puliéndose y hay cosas que deben ir de generación en generación, como hemos cantado. Ahora el versículo dice que hay cosas secretas que pertenecen al Señor. Hoy quiero hablarles acerca del Dios de las cosas secretas. Mirá, una de las grandes cuestiones que atormenta el alma humana es el sufrimiento. Tratamos de buscar respuestas lógicas y no las encontramos. Hay justos que pecan y son disciplinados inmediatamente por Dios. Hay impíos que hacen lo mismo y no reciben daño. Hay tragedias que son inexplicables. Hay cristianos que son robados, estafados. Hay otros cristianos que son muertos por gobiernos satánicos. Y parece que el sufrimiento no tiene explicación. Hay justos que están entre rejas sin poder salir. Hay personas que enfrentan enfermedades dolorosas y que no sanan por nada. Hay personas que anhelan morirse y la muerte parece escaparse de ellos. Hay niños sanos que son abortados y niños malformados que se les da larga vida. Todo lo que nos rodea parece estar envuelto en un manto de sufrimiento. Y el sufrimiento muchas veces es inentendible. Hay sufrimientos que vienen del mundo, hay un sufrimiento que viene dentro nuestro, hay un sufrimiento que viene de parte de Satanás y hay un sufrimiento que viene de parte de Dios. Hay un sufrimiento que a veces toca tu cuerpo, hay un sufrimiento que a veces toca tu alma
Y hay veces que un sufrimiento toca tu espíritu. Hay un sufrimiento que viene solo por el hecho de ser una persona. Hay un sufrimiento que viene por ser un pecador. Y hay otro sufrimiento que viene por ser un perfecto cristiano. Tratar de entender el sufrimiento es como tratar de agarrar ese bafle y ponerlo dentro de una cartuchera y tratar de meterlo ahí. Tratar de entender la mente de Dios dentro de nuestra mente tan finita es algo imposible. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios y una de las cosas secretas que pertenecen a Dios es el sufrimiento. La Biblia dice, espero que esto me ande, bueno, a ver, no, si no lo pongo en on, no va a andar. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así como un intendente, un gobernador se afana por entender un problema y tratar de resolverlo, Dios se gloría en esconder cosas. La Biblia dice en Romanos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Trataremos de entender todas las cosas de Dios? ¿Vamos a ser tan ingenuos de tratar de entender las cosas secretas de Dios? Si son insondables, son cosas que no se pueden realmente medir. Dice la Biblia en el libro de Isaías, versículo 55, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. ¿Vas a tratar acaso de entender los pensamientos de Dios? La distancia que hay del cielo a la tierra o de la tierra al cielo es una simbología de la distancia que hay entre la mente de Dios y la mente nuestra. Las cosas secretas pertenecen al Señor. No trates de entender el sufrimiento porque vas a enredarte en cosas y en cuestiones que no te van a hacer bien. Si bien su voluntad es algo que no podemos entender a ciencia cierta, hay una parte de la voluntad de Dios que sí se entiende. Porque ese Dios que tiene cosas secretas también tiene cosas reveladas. Y esas reveladas son para nosotros. Y dentro del sufrimiento hay muchas cuestiones que son en el plano secreto. Pero muchas de las cuestiones dentro de la voluntad de Dios están reveladas. Por ejemplo, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Si bien la voluntad de Dios es imposible de entenderla minuciosamente porque es secreta, hay una parte de la voluntad de Dios que sí se puede entender. Y esa parte de la voluntad que sí se puede entender es buena, es agradable y es perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios, por ejemplo, una cosa revelada de la voluntad de Dios es que todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Dios. Eso está revelado, es parte del sufrimiento y está revelado. Ahora, respecto al sufrimiento, hay una parte del sufrimiento que está envuelto en un misterio. Y hay una parte del sufrimiento que está revelado. Entonces, no te afanes de entender esta parte, porque esta parte es secreta y pertenece al Señor. Vos debes enfocarte en la parte que sí está revelada, porque esta parte que sí está revelada es para vos, es para tus hijos y es para tus nietos. Ahora, ¿qué es lo que Dios reveló dentro del sufrimiento? Yo quiero darte hoy 5 principios, 5 fundamentos, 5 verdades que Dios descubrió, que Dios reveló dentro del sufrimiento, que son para vos, son para tus hijos y son para tus nietos. Son para vos y para los que van a venir después de vos. Son cosas reveladas.
dentro del sufrimiento. ¿Hay alguien aquí que está pasando un momento de sufrimiento? Yo quiero darte hoy las 5 verdades que están reveladas para que vos hagas dentro del sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? La primera, Dios permite el sufrimiento para que hagas confesión. Isaías, 1 Corintios 11, verso 30 al 32 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay un sufrimiento que viene directamente como disciplina de Dios. Y Dios, por medio del sufrimiento que está permitiendo en tu vida, te está llevando a que hagas confesión de pecados. Hay un sufrimiento que Dios lo permite en tu vida para decirte, che, eso que estás haciendo está mal y debes confesarlo y abandonarlo. Te estoy advirtiendo con esta enfermedad que ese trabajo que te está haciendo mal. Te estoy advirtiendo con esto que te está pasando que esa persona que está al lado tuyo no te conviene y tenés que abandonarla. Te estoy advirtiendo con esto que te está pasando que ese vicio que tenés no es bueno, que esa costumbre de vida no te está haciendo bien. Por tanto, debes confesarla, debes sacarla, porque si no, la disciplina de Dios va a venir. Es algo revelado en el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para sanar nuestras vidas. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay parte de tus enfermedades que vienen por ofensas. Y cuando confieses esa ofensa, la enfermedad tiene que desaparecer. Porque esa vino como un mensajero de Dios. Dios permitió ese sufrimiento en tu vida para que hagas confesión. Siempre el sufrimiento es un llamado a la confesión de nuestros pecados. Siempre que tengas un sufrimiento, en primer lugar, examínate cómo está tu vida. Dios permite el sufrimiento para que hagas confesión. Pero también Dios permite el sufrimiento para que muestres contentamiento. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si cuando viene el sufrimiento, confesaste tu pecado, estás bien delante de Dios y ese sufrimiento permanece en tu vida, quiere decir que eso no estaba relacionado a un pecado, directamente. Pero entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que mostrar contentamiento todo el tiempo que dure la prueba. Esta es una virtud. Señor, este sufrimiento que me está pasando, esta prueba que está pasando, ¿por qué me está ocurriendo? No sé por qué está ocurriendo. No te preguntes por qué. Simplemente confesá tu pecado y simplemente mostrá contentamiento. Gracias, Señor. Me siento un privilegiado. Estás tocando mi vida. Estás purificando mi vida. Y así como Job me está poniendo en el horno para sacarme tan puro como el oro. Estás depurando mi carácter, Señor. Y aunque clames 3 veces como el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta prueba que estoy sufriendo no vino como un pecado, fruto de un pecado, como lo de Job. Y Dios la está permitiendo en mí. Son cosas secretas, perfecto, pero tengo que mostrar contentamiento. Eso es lo revelado. No entiendo el por qué, eso es secreto, le pertenece al Señor. Pero hay algo revelado para mí, para mis hijos, para mis nietos. Vamos a gozarnos en medio de esta prueba. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, y aunque se nos mueran los animales en el campo, vamos a gozarnos en la salvación de nuestro Señor. Vamos a gozarnos que nuestro Dios no ha acabado con nuestras vidas. Vamos a gozarnos de que Dios está perfeccionando nuestro carácter por medio de ese sufrimiento. Me siento un privilegiado. Siéntanse privilegiados si como cristianos están sufriendo alguna prueba. Siéntanse honrados si en el trabajo se burlan de vos por ser un cristiano. Siéntanse gozosos cuando pasen una prueba porque Dios está moldeando y puliendo sus vidas. Esto es tan fácil decirlo, ¿no? Y es tan difícil practicarlo. Pero no se pongan tristes. No fuercen su contentamiento, porque el gozo del Señor es un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Quiere decir que yo no produzco el fruto. Es el Espíritu que produce su fruto en mí. Y cuando nada te aparta de la comunión del Señor, a pesar de que estés en medio de un sufrimiento, el Espíritu producirá gozo en tu vida. ¿Y sabes una cosa? Gozarte es tu fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es lo que hace darle más angustia a Satanás cuando ve a un cristiano gozoso, aún en medio de las pruebas. Ahora, Dios permite el sufrimiento para que hagamos confesión. Dios permite el sufrimiento para que mostremos contentamiento, pero Dios permite el sufrimiento para que mantengas tu confianza. El Salmo 40 dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sabes? Muchas veces Dios toca tu cuerpo para sanar tu alma. Dios toca a tu familia para aumentar tu fe. Dios toca la vida de tus hijos para que tus músculos espirituales vuelvan a ejercitarse. Y díganme si no. ¿Nunca has experimentado eso? Que Dios agite las aguas, llame la enfermedad, llame el sufrimiento en la vida de tus hijos, para que vuelvas a humillarte y a empezar a orar y rogar y clamar y ayunar. Y salís de esa prueba fuerte, vigoroso. Y mira, toda prueba, quiero que entiendas esto, toda prueba se convierte en una tentación. Y toda tentación se convierte en una prueba. Cada ocasión en la que vivís, de un lado es prueba y del otro lado es tentación. Porque en cada situación que vivís, siempre hay una pregunta a responder. ¿Sigo siendo fiel a Dios?
Si le digo así, la tomo como prueba. Si le digo no, la tomo como tentación. Pero en cada situación que vivas, está en juego la fidelidad a Dios. ¿Seguirá valiendo la pena ir a la iglesia con tanto sufrimiento? ¿Tendré que seguir leyendo la Biblia a pesar de que parezca que Dios no me contesta? ¿Tendrá sentido seguir orando cuando estoy en medio de esta enfermedad y parece que no hay solución? Dios permite el sufrimiento para que tu confianza se aumente, para que hagas confesión, para que muestres contentamiento, para que mantengas tu confianza. Pero también Dios permite el sufrimiento para que consueles a otros. Fíjate lo que dice 2 Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nunca te atrevas a cortar el círculo del consuelo. ¿Sabes cuál es el círculo del consuelo? Que Dios permite un problema en tu vida para que Dios te consuele y conozcas la consolación, y para que vos con esa consolación puedas consolar a otro que está en la misma situación que vos estuviste tiempo atrás. Entonces la otra persona que está sufriendo la misma situación va a ser consolada por medio tuyo, con lo que Dios te dio en ese momento de prueba. ¿Quién le va a ir a hablar de entre ustedes a una persona que ha perdido un ser querido, que ha perdido un hijo? Y alguno de ustedes que ha perdido un hijo. ¿Quién va a ir a darle una palabra de aliento a aquella mamá que está sufriendo porque ve que su hijo no vuelve a los caminos del Señor? Y alguien que ha tenido esa misma experiencia y ha sido sanada y consolada por el Señor. Cada prueba que tenés de este calibre es una capacitación que Dios te da. ¿Vieron como los maestros que tienen que hacer capacitaciones para que le sumen puntaje y puedan tener un mejor rango en el escalafón que tienen? Bueno, así son las pruebas en el cristiano, te da puntaje. Y ese puntaje te capacita para que puedas consolar a otras personas. Pero si te guardás el consuelo, estás abortando el ciclo del consuelo en otras personas. Dios permite la tribulación en tu vida para consolarte, para que conozcas que Dios es un Dios vivo, poderoso, de amor y soberano, pero también para que con el consuelo que Dios te bendijo, vos puedas agarrar ese consuelo e impregnárselo a otra persona que está pasando la misma situación que vos. Cuando estuviste mucho tiempo internado, teniendo a tu papá o a tu hijo internado en un hospital, cuando te enterás que hay otro hermano que está pasando esa misma situación, vos orás y lo considerás de una forma especial. Volvés a pasar por ese mismo lugar con otra mirada, porque Dios te capacitó para que consueles a otros. Cuando haces esto, empezás a ser un colaborador de Dios. Sos el asistente de Dios para consolar a otra persona. Esto es lo revelado. Esto es para vos, para tus hijos y para tus nietos. ¿Sabes cuál es el gran problema nuestro? Que queremos hacer lo que no nos corresponde.
Queremos entender las cosas secretas y menospreciamos las cosas que ya están reveladas. No te enfoques en lo que no entendés. Enfócate en lo que tenés que hacer. Dios llama por medio del sufrimiento a que confieses, a que muestres contentamiento, a que mantengas tu confianza, a que consueles a otras personas. Pero número 5, Dios permite el sufrimiento en tu vida para que anheles el cielo. 2 Corintios, capítulo 4, ahora, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Querido hermano, Dios permite el sufrimiento y lo toma como una alarma. Cada sufrimiento que te pasa es una alarma que te despierta y te dice, que te muestra en la pantalla, no sos de la tierra, sos del cielo. No sos de la tierra, sos del cielo. Esa es tu morada celestial, esa es tu verdadera morada, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero pasa que los creyentes estamos tan inmersos en esta tierra, enredados en negocios, enredados en situaciones, enredados en estudios, en trabajos, enredados en proyectos, enredados en propiedades, enredados en vehículos, enredados en tantas cosas que estamos atados, con la cabeza así. Y Dios permite el sufrimiento para que anhelemos el cielo. Oh Señor, anhelo que vengas a buscarme y me lleves a tu casa, donde no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni angustia, ni maldición. Cada mentira, injusticia que sufras en tu vida debe hacer que anheles el lugar donde el Señor reina con justicia. Cada situación adversa que pase tu cuerpo debe anhelar el día en que el Señor redima tu cuerpo y tu cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sabías que el sufrimiento le pertenece a esta vida nada más? Y por más años que sufras, que ponele que cuanto mucho una persona va a durar 100 años, 105, 110, 120, ya, pero después no va a sufrir nunca más. El sufrimiento le pertenece a esta era. Y anhelemos el lugar y la condición que Dios tiene preparada para nosotros. No te concentres en las cosas que no sabes. Las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen al Señor. Las reveladas son para vos. Supe leer de un profesor que tenía un alumno ciego. A este alumno le pusieron un tutor para que le enseñe a hacer todas las cosas. Esta es una imagen ilustrativa. Y el maestro estaba admirado del buen humor y las ganas de vivir que este ciego tenía. Y cuando se fueron todos los compañeros, el maestro le preguntó: decime, Juan, ¿en qué radica tu confianza, tu virtud, esa paciencia y esas ganas que tenés, esa amabilidad que tenés? Y el muchacho le dice: no siempre fue así. Cuando enfermé y quedé ciego, me encerré en mi cuarto. No tenía ganas de vivir. Quería que el mundo se acabe para mi vida. Estaba enojado con mis padres, estaba enojado con Dios, estaba enojado con la vida misma. No quería hacer absolutamente nada. Cuenta la historia que la madre tenía que alcanzarle la comida hasta la pieza donde él estaba, él la recibía e inmediatamente cerraba la puerta y no quería hablar absolutamente con nadie.
sus padres aceptaron esa actitud por un tiempo. Pero llegado un momento, esto pasó en Estados Unidos, un día mi padre, cansado de verme así, entró a mi cuarto y me gritó: estoy cansado de tu depresión y de tu actitud egoísta. Ya se acerca el invierno y debes hacer tu tarea. ¿Y la tarea de este joven cuál era? Cuando él estaba con vista, tenía que asegurar las ventanas por los vientos que se venían en la etapa del invierno, tenía que asegurar las ventanas con maderas que tenía que ir a buscar al galpón, clavarlas y asegurar las ventanas. Y el padre le dice: estoy cansado de tu actitud egoísta y depresiva, anda a hacer tu tarea. Está bien, dije. Me levanté y fui al galpón a buscar la escalera, clavos y martillos. Aunque no veía nada, me acordaba dónde estaban las cosas. Quise hacer la tarea a toda velocidad para caerme y que todos se sientan mal por lo que me había pasado. Sin embargo, aquel día no me pasó nada. Pude hacer mi tarea de la mejor manera y no me golpeé. Con el tiempo me enteré que aquel día mi padre siempre estuvo ahí, detrás de mí, a no más de 1 metro de distancia, cuidando que no me lastimara. Deja de quejarte por las cosas que no entendés. Deja de amargarte por cosas que no le encontrás razón. Aprende a disfrutar del cuidado de tu Padre Celestial. Y si hay un Dios, ¿por qué no quita el sufrimiento de una vez por todas en este mundo? Y si hay un Dios que nos ama tanto, ¿por qué permite que yo esté sufriendo como loco? Si hay un Dios que es bueno y misericordioso, ¿por qué entonces permite que un justo esté padeciendo una enfermedad terminal? ¿Sabes? Tenés un concepto erróneo, muy chiquito de lo que es Dios. Si supieras que el Dios santo y único y ese Dios de amor permitió un sufrimiento brutal en la vida de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. No hubo un sufrimiento más injusto que ver clavado al Señor Jesús en la cruz muriendo por vos. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús murió para salvarte. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La injusticia de Dios nos benefició de una forma magistral. Por medio del sufrimiento del justo, nosotros los injustos podemos llegar a Dios. Si querés que Dios sea tu Padre Celestial, ahí donde estás, cree y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Permití que Cristo aplique su sangre a tu corazón y todos tus pecados sean perdonados. Cerrá tus ojos. Vamos a orar a Dios. Ahí donde estás, según la necesidad puntual que estés viviendo, entra a la presencia de Dios y decirle: Señor, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo por qué estás permitiendo esto en mi vida, en mi familia. Realmente no lo entiendo. ¿Y sabes qué? No lo quiero entender tampoco. Las cosas secretas son para ti. Ayúdame a cumplir las cosas reveladas. Confieso mi pecado. Me voy a gozar en ti. Voy a mantener mi confianza. Voy a consolar a otros. Voy a anhelar el cielo que me está esperando. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia.
Te ruego, Señor, que hoy traigas consuelo, alivio y paz a la vida de todo y cada uno de tus hijos que está pasando un sufrimiento. Que tú le consueles con esta palabra, que tú lo llenes de vigor, que tú lo llenes, Señor, de confianza y de gozo, que puedan vivir victoriosos bajo cualquier circunstancia, disfrutando y anhelando estar contigo. Oh Padre del cielo, gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de que no te podemos comprender del todo, lo que comprendemos de ti nos basta para vivir en paz y en bendición, al cuidado tuyo. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.